Hoy vamos a aprender a usar recursos para hacer gráficas. El recurso que vamos a utilizar hoy es el Winplot. El Winplot lo representamos con este icono que nos muestra una parábola que abre hacia abajo. Para abrirlo es suficiente con darle doble clic. Esta pantalla que estás observando es la imagen del Winplot. Para poder trabajar, nosotros necesitamos ventana. Nuestras herramientas que nos da es una ventana de 2 dimensiones, una de 3 dimensiones, adivinar que es un juego interactivo en el que tú vas a relacionar gráficos con una función expresada en forma algebraica. Nuestro interés es nada más hacer gráficos de 2 dimensiones, por eso aquí le vamos a dar 2 dimensiones. El Winplot por default nos abre una ventana de 5×5. Tradicionalmente, desde estudios de primaria y secundaria, nosotros tenemos ventanas de 10×10. Si queremos seguir teniendo ese tipo de ventanas con el Winplot, eso nosotros lo podemos adecuar. En la pestaña B, en la opción B, nos da dos opciones para trabajar. Con esta opción de esquinas, nosotros podemos adecuar quién queremos a la izquierda, a la derecha, hacia abajo o hacia arriba. O con la opción centro, le damos un solo número en el cual nos va a adecuar toda la ventana del Winplot. En este caso nos dice que el ancho es 10, por eso es que nuestro plano cartesiano va de -5 a 5. Si nosotros queremos un plano cartesiano de 20, o sea de -10 a 10, entonces necesitamos indicarle aquí que necesitamos un ancho de 20. Para que esta acción la ejecute el Winplot, necesitamos darle a aplicar. Tenemos ya ahora nuestra ventana o nuestro plano cartesiano de -10 a 10. Si ya no queremos hacer adecuaciones, cerremos nuestra ventana, pues ya no la necesitamos. Existen personas que les es más fácil este plano cartesiano verlo cuadriculado. Si a ti se te facilita ver el sistema de coordenado rectangular, lo puedes hacer de nuevo en la opción B, pero vas a ejecutar la acción cuadrícula. Y en cuadrícula, tú aquí le seleccionas que quieres cuadros rectangulares y te va a aparecer el plano cartesiano rectangular. Aquí también tienes la ventaja de adecuar la escala de los ejes. En este caso nos está diciendo que nuestra escala va en una frecuencia de 1 en 1. Si tú quieres que marque de 2 en 2, es suficiente con que en este espacio le marques 2. Y puedes trabajar el eje de las X y el eje de las Y con escalas distintas. Para nuestro caso es suficiente con escalas de 1 en 1 y creo que sería más claro. Como no le vamos a hacer cambios, yo aquí le puedo cerrar o aplicar. En este caso yo voy a cerrar. Nosotros vamos a graficar ecuaciones. Entonces nos tenemos que ir precisamente a la pestaña ecuación. Y en ecuación nos despliega todas estas posibilidades. Donde aquí nos marca una ecuación explícita. Es decir, son aquellas ecuaciones donde la Y depende de la X. Estamos hablando de ecuaciones despejadas. Ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, en cuestiones de física, cuando dices es que está en función del tiempo o está en función de la aceleración, es una variable, depende de otra variable. Las ecuaciones implícitas son aquellas ecuaciones que no están despejadas. Esta opción es común que la utilicemos cuando queremos resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones. Polar, cuando estás hablando de un sistema de coordenadas donde haces referencia a ángulos. Las demás opciones cumplen con las características geométricas. Por ejemplo, un punto necesitas definir coordenada en X y coordenada en Y. Recta, necesitas conocer los parámetros de la recta. Segmento, necesitas 2 puntos. El día de hoy solamente vamos a trabajar funciones explícitas. Si nosotros le damos funciones explícitas, por default el Winplot te pide la gráfica X seno de X. Es una función que hace referencia a una función trigonométrica junto con una función polinómica.
vamos a trabajar solamente funciones polinómicas o polinomiales. En este caso, yo quiero hacer la gráfica de la función x cuadrada más 5. Donde dice f de x, lo borro y voy. X, recuerda que el exponente en lenguaje matemático es común utilizarlo con la cuña. Entonces, x cuña 2 más 5. Este cuadro de diálogo me habla de un ancho de lápiz. Si dejo ancho de lápiz 1, voy a tener una gráfica muy tenue. Y si yo requiero imprimirla, es posible que se pierda el gráfico. Por eso es que yo te recomiendo que mínimo le des un ancho de lápiz 2. El WinPlot te permite, en esta pestaña de color, que tú selecciones el color de tu gráfica. Si tú seleccionas un color, todas las gráficas que tú solicites, el WinPlot te las va a hacer de ese color. Pero si tú no eliges ningún color, la primera gráfica que la pidas la puede dar roja, la segunda azul, la tercera verde, y eso te permitiría hacer un mejor manejo de las funciones. En mi caso yo no quiero un color específico, entonces voy a cerrar esta ventana. Para visualizar el gráfico de la función es suficiente con que yo le apachurre aquí en la pestaña OK. Tengo el OK y aquí tengo mi gráfico de la función. Me he dado cuenta que en mi función yo no quería x cuadrada más 5, sino que mi problema era x cuadrada menos 5. Para poder solucionar mi error, le doy en editar, y en editar yo aquí puedo solucionar mi error. Mi error era que aquí no era más 5, era que era menos 5. Corrijo mi error, le doy de nuevo el OK y ya tengo mi nuevo gráfico. Ya que tengo el gráfico, este cuadro de diálogo no me conviene cerrarlo porque es donde voy a manipular. Borrar, creo que es obvio, va a borrar el gráfico. Duplicar, me va a graficar otra ecuación igual. Copiar, si es que la quiero copiar. Si le doy la opción tabla, voy a mover esta tabla para no perder el gráfico. Si le doy la opción tabla, aquí la función lo que está haciendo son aquellos cálculos manuales o con uso de la calculadora que hacemos. Por ejemplo, cuando el x vale menos 10, aquí me daría menos 10 al cuadrado, 100, menos 5, 95, que es el valor que está aquí. Aquí en el WinPlot me aparecen muchísimos valores que no los puedo visualizar. Puedo bajar la barra para poder ver los valores. Si yo quiero conocer solamente valores específicos, daré la opción parámetros. Y aquí me dice que mi mínimo valor es 10 y mi máximo valor es 10, los cuales puedo modificar. Por lo regular en la secundaria nosotros llamamos valores enteros. Si yo quiero saber qué pasa con la función en menos 10, en menos 9, en menos 8, en menos 7 y así sucesivamente hasta que llego al 10, yo solamente necesito hacer 20 cálculos. Si quiero conocer esos 20 cálculos, aquí en número de pasos le modifico a 20 y ya tengo esos pasos. Y es más fácil visualizar el comportamiento aritmético de la función teniendo esta tablita aquí. Los valores pueden ser modificados acorde a las necesidades que tengamos. Cierro esta ventana porque ya no la quiero trabajar. El gráfico, si yo le doy al gráfico, me oculta el gráfico, pero tengo la ecuación. Por en caso de que necesite volver la ecuación, vuelvo a dar el gráfico, selecciono aquí, le vuelvo a dar el gráfico y ya va a volver a aparecer mi gráfico. Si en este gráfico que tengo, yo aquí le doy ecuación, me va a aparecer este nombre de aquí. En este caso, como yo lo había borrado, no lo tenía seleccionado. Si yo lo selecciono y le digo ecuación, aquí en mi tabla voy a tener la ecuación que representa esta función. Otras de las operaciones que podemos hacer con el WinPlot está esta pestaña que dice una. Dice una porque son operaciones que requieren solamente de una función. Si yo selecciono 1 y la opción ceros,
La opción 0 lo que me dice son los puntos donde la gráfica corta el eje de las X. Si le doy ceros, aquí me está diciendo que x cuadrada menos 5 corta el eje de las X en el punto menos 2.2367. Esto también me representa una de las soluciones de esta ecuación cuadrática. Si yo necesito este valor, es suficiente que aunque yo le diga graficar el punto y me lo pasa al cuadro de diálogo. Y de igual forma, si lo quiero tener en mi ventana, lo selecciono y le doy ecuación y ya aquí estoy diciendo que una de las soluciones de esta función vista como ecuación es menos 2.23606797 y los demás dígitos que le siguen. Podrás observar que este gráfico tiene dos cortes con el eje X, entonces son dos soluciones. Si quieres conocer el siguiente, es muy intuitivo el Wimplof, dale siguiente. De igual forma, lo quieres mantener en el gráfico, dale que quieres el gráfico de la función y luego pon lo que aparezca en la función. Si esta fuera una actividad de tu tarea, tú le das aquí en archivo, copia o solamente con control C. Te vas a un documento de Word, le das control V y lo puedes pegar. O simplemente puedes hacer una impresión de pantalla donde te van a aparecer todos estos elementos. Dentro de la opción 1, algo que también es útil en matemáticas es conocer dónde la función cambia de crecer a decrecer, que se les conoce como puntos extremos. Y estos puntos extremos son un máximo o un mínimo. Si yo le doy aquí en extremos, me dice que un punto extremo de la ecuación se da en el punto 0 menos 5. Me está hablando de este punto, que es donde la función cambia de decrecer a crecer. O sea, es un punto mínimo. Esto que tú acabas de ver ahorita con una ecuación de una parábola, lo puedes hacer de igual forma con una ecuación con una función cúbica, con una función de grado 4, con una función de grado 5, con funciones racionales, con funciones que tienen radicales, con funciones trigonométricas. La escritura para ese Wimplof sigue siendo muy similar a la de matemáticas. Cuando hablamos de funciones trascendentes como las trigonométricas, es común que el argumento lo pongas en paréntesis. En Wimplof va a ser lo mismo. Si te interesa conocer la forma en que tienes que escribir las ecuaciones, vete a ver, vete a la opción ecuación bibliotecas y aquí te va a aparecer cómo es la forma correcta de escribir las ecuaciones en Wimplof. Otra utilidad que le puedes dar al Wimplof es cuando a ti te piden resolver sistemas de ecuaciones y no necesariamente tienen que ser sistemas de ecuaciones lineales. En este caso nosotros tenemos una ecuación de segundo grado y la graficamos como función. Supongamos que en esta yo quiero resolverla con la ecuación de una recta. Entonces me voy en ecuación y si la recta yo la tengo despejada, la puedo dar como explícita. Pero si no está despejada, dejémoslo como implícita. Supongamos que nosotros queremos hacer la gráfica de la recta X más Y igual a 2. De igual forma, para que no sea tan tenue nuestro gráfico, démosle un ancho de lápiz 2. Le doy ancho de lápiz 2 y yo aquí tengo el gráfico. La solución de un sistema de ecuaciones lineales son aquellos puntos donde las dos gráficas se cortan. Es decir, aquí tengo dos soluciones. Una solución está aquí, que aparentemente este punto cuando le da el clic sería la solución, y la otra solución es esta. Si ya tenemos el Wimplof y tenemos la opción de dar las soluciones exactas, busquemos la solución exacta. En este caso nosotros tenemos dos ecuaciones, es por eso que vamos a utilizar la pestaña 2. Y en pestaña 2 yo quiero la intersección. Y de igual forma, aquí me dice que una intersección está en menos 3.19 si
5.19. Si la quieres tener visible, dale guardar. O marcar el punto para que lo marque en el cuadro de diálogo. Ya conoces este punto de intersección. Si queremos el siguiente, dale siguiente intersección. De igual forma, marca el punto y en tu cuadro de diálogo tienes los dos puntos que son soluciones de ecuaciones. Este proceso lo puedes seguir tanto para funciones polinómicas como para funciones trascendentes. Como habrás observado, el WinFloat es muy intuitivo y tiene una forma de escribirse muy similar a como escribes en el cuaderno. Esperamos que esta pequeña clase te sea de utilidad.